Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Se inicia en el mundo la fiesta más importante para los musulmanes, que es el Ramadán. El ayuno entre el levantarse el sol y el acostarse el sol, sin comer, sin tener relaciones sexuales, sin tomar agua, es una fórmula de concentración, de rezo al Altísimo y dedicación a lo espiritual. Precisamente tendremos hoy a los líderes de la comunidad musulmana en Venezuela para abrirnos del Ramadán, que es uno de los 7 pilares del Islam, junto con lo que es la proclamación de al Dios omnipotente y soberano. Igualmente el zakat, que es la limosna que los musulmanes deben dar, el diezmo que tienen que dar de sus ganancias, la peregrinación a la Meca, o eso que llaman Hajj, que es el ir una vez a la Meca de todo musulmán, y por supuesto el hecho de levantarse todos los días y 5 veces mirar la Meca para rezar. Sobre esto hablaremos con ellos, que son especialistas, en homenaje a todos los musulmanes del mundo y especialmente a los de Venezuela. Pero es que también el Papa hoy está en Bulgaria, en los Balcanes. Allí predomina fundamentalmente la religión ortodoxa, pero hay un encuentro antiguo entre Kirill, el más alto representante de la ortodoxia rusa, y el Papa Francisco, y hay buenas relaciones entre el mundo ortodoxo y el católico. Además, los cristianos siempre reciben, en el sentido ecuménico de la Iglesia Católica, el diálogo entre religiones, no solamente con el Islam o en el cojudaísmo, sino dentro de los mismos cristianos. Y comenzamos la Semana Internacional con lo que ha sido noticia el fin de semana: las elecciones en Panamá, proceso democrático después de la caída del dictador Noriega. Se ha abierto a cambios permanentes en los partidos políticos, vuelve la socialdemocracia a ganar las elecciones con Cortizo, el candidato presidencial, que a muy poco margen derrotó a quien representaba a Martinelli en la oposición, y el gobierno muy mal dentro del tema de la corrupción. Por eso Panamá es un país donde hay una gran riqueza y desarrollo económico. El canal les permite mayor independencia. Lograron independizarse de los Estados Unidos con el canal de Panamá, y fue una ruptura con Colombia en los tiempos en que queríamos que Panamá permaneciera junto a la Gran Colombia en los tiempos de Bolívar. Hoy en día es un Estado independiente soberano por los intereses norteamericanos. Pero veamos la noticia del día, que es la elección transparente en Panamá, aun cuando siempre por los cercanos entre el primer y el segundo lugar hay reclamos de fraude electoral. El socialdemócrata Laurentino Cortizo ganó el domingo la elección presidencial en Panamá. Así lo confirmó el presidente del Tribunal Electoral a través de una llamada telefónica al ganador, que fue transmitida por los medios de comunicación. En Panamá no habrá ni intocables, ni aunque sean ministros, ni grandes empresarios, ni diputados, ni el presidente. Cortizo obtuvo el 33% de los votos y logró una estrecha ventaja de 2 puntos sobre el derechista Rómulo Rux, que era apoyado por el detenido exmandatario Ricardo Martinelli. Nito, como se lo conoce a Cortizo, fue ministro de Desarrollo Agropecuario durante el gobierno de Martín Torrijos, pero dimitió de su cargo por discrepancias con el Tratado de Libre Comercio que se negociaba entonces entre Panamá y Estados Unidos. Sin embargo, el domingo, antes de ganar las elecciones, suavizó su postura y dijo que, le guste o no, es un tratado que tienen que respetar los panameños. A su vez, manifestó que Washington es el principal socio de Panamá, aunque se mostró partidario también de fortalecer la relación del país con China. Y en el Medio Oriente sigue el problema entre Palestina e Israel, hasta que un día lleguen a las negociaciones aceptando a una Israel segura frente a Palestina, pero también una Palestina con plena independencia y soberanía. Precisamente después de estos días de tanta violencia, el fin de semana, palestinos anuncian un alto del fuego en Franja de Gaza, alto de fuego entre Israel y los palestinos de la región, pero se mantiene en alerta. De todas maneras, la comunidad internacional insiste en evitar pérdidas de vidas y daños materiales en una situación en que deben vivir en paz y en armonía. Veamos la noticia que nos trae la prensa internacional. Líderes palestinos anunciaron este lunes que hicieron alto el fuego en la Franja de Gaza, tras los enfrentamientos de Israel y grupos del Yihad Islámico que han dejado más de una decena de muertos este fin de semana. La escalada comenzó con la agresión de los ocupantes contra la resistencia y los manifestantes. La resistencia respondió de manera fuerte, audaz y unida. Los mediadores intervinieron desde Egipto, Qatar y la ONU para calmar la situación. La posición de la vanguardia de Hamás era clara y precisa: la ocupación debe cumplir con la implementación de los acuerdos alcanzados con las facciones. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu,
había ordenado el domingo a las Fuerzas Armadas de Israel a seguir los ataques masivos contra objetivos del grupo Hamás y la Yihad Islámica, a los cuales responsabilizó de pagar un precio muy alto por sus acciones. Instruía a las Fuerzas Armadas continuar los ataques masivos contra elementos terroristas en la Franja de Gaza. También ordené el reforzamiento de las unidades alrededor de la Franja de Gaza con armadura, artillería e infantería. Hamás es responsable no solo por sus propios ataques y acciones, pero también por las acciones de la Yihad Islámica, y está pagando un precio muy alto por esto. Los palestinos dispararon desde el sábado unos 250 cohetes contra el sur y centro de Israel. Una gran parte de los misiles impactaron en zonas deshabitadas. En respuesta, el ejército israelí señaló que sus tanques y aviones alcanzaron a unos 220 objetivos militares en Gaza. Israel y Hamás se han enfrentado en 3 guerras desde 2008 y con cada escalada de la tensión aumenta el miedo a un nuevo conflicto armado. Hoy conversaremos con Francisco Ramírez Pérez, profesor universitario, sobre el tema precisamente del Medio Oriente y la situación entre Israel y Palestina y la problemática de Gaza del fin de semana, afortunadamente con un cese de fuego. Pero también tenemos que Costa Rica, el grupo de contacto, porque el tema de Venezuela está varias veces en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la OEA, en el Mercosur, en la Unión Europea, es decir, es parte de la agenda mundial. Y ahora, por supuesto, en Costa Rica el grupo de contacto se reúne lunes y martes para ver si hay una fórmula negociada de salida del conflicto. Costa Rica será la sede para la tercera reunión del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela. El encuentro de este lunes aborda aspectos técnicos como la planificación de la agenda y un proyecto de declaración, mientras que la cita del martes agrupará a todos los cancilleres de las naciones que integran la instancia, así como la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, para analizar a fondo la situación venezolana. El Grupo de Contacto Internacional está representado por Alemania, Bolivia, Costa Rica, España, Ecuador, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia, Reino Unido y Uruguay. Recordemos que este bloque de países se formó gracias a la propuesta de la Unión Europea de formar una gran coalición internacional que respalde una salida pacífica a la situación que atraviesa Venezuela. Y hoy, como decíamos, los primeros invitados vienen porque es el inicio del Ramadán. 1.600 millones de musulmanes en el mundo están hoy concentrados en la vida espiritual. Por eso conversaremos con Khalil Abdul Hadi, director de la Mezquita de Caracas, y Omar Kadura, también representante de alto nivel de esa fe tan importante en el mundo de hoy. Ya regresamos.